Continuando con el proceso de análisis de riesgo, ahora vamos a pasar a la etapa 2, que se denomina evaluación del riesgo de plagas. El primer paso para poder establecer la evaluación del riesgo es realizar la categorización. Veamos en qué consiste esta. Dando seguimiento, recordemos que en la secuencia de pasos estamos en el primer paso de la etapa 2. La categorización de plagas es el proceso para determinar si una especie tiene o no las características de una plaga y si ésta debe de ser determinada como plaga cuarentenaria reglamentada o plaga no cuarentenaria reglamentada. La categorización de plagas nos ofrece varias ventajas. Cuando nosotros realizamos este tipo de procedimiento, podemos realizar una evaluación rápida y esta evaluación posee los elementos para determinar si es necesario realizar un análisis de riesgo completo o no. La categorización de plagas también aporta los elementos para la toma de decisiones y que evaluemos el tiempo con el cual contamos para realizarlo. Hay veces en que el tiempo nos juega en contra y tenemos, por ejemplo, un cargamento retenido en punto de ingreso y durante el proceso de inspección y toma de muestra se encontró el hallazgo de una plaga. Esta puede ser como parte de los requisitos fitosanitarios de importación, pero puede ser que el organismo que se haya determinado por parte del área de diagnóstico no cuente con presencia en los requisitos fitosanitarios de importación. Entonces hay que determinar cuál es su estatus. Y como el cargamento se encuentra retenido en algunos casos, es necesario realizar un proceso de evaluación rápido para determinar qué se tiene que realizar con ese cargamento. Entonces, este proceso de categorización de plagas nos puede dar los elementos para establecer una decisión en forma confiable. También proporciona los elementos para eliminar plagas del proceso de ARP. Esto es, por ejemplo, cuando realizamos un análisis de riesgo por producto, por origen o de análisis de una vía específica, la categorización de plagas nos puede ayudar a determinar cuáles son aquellas que necesitan seguir el proceso de evaluación de riesgo, esto es pasar a la etapa 2 para su evaluación de la probabilidad, o bien cuáles deben de quitarse del proceso de evaluación para abreviar los tiempos. Una de las ventajas, como ya comentamos, es que puede realizarse en poco tiempo. Durante el proceso de categorización, hay veces en que nosotros nos hacemos varias preguntas. Estas preguntas determinarán si el proceso a ser aplicado debe realizarse para solo una plaga, cuando el análisis de riesgo se realiza de esta manera, plaga por evaluación de todas las vías, o si bien la plaga de inicio debe comenzar con la consideración de una vía, una plaga o una política. El resultado del inicio será una sola plaga o, en el caso de una ARP iniciado por una vía, una lista de plagas. Cada paso del proceso de ARP desde este punto en adelante se aplica a el proceso de la plaga en forma individual. Para cada plaga, el proceso de categorización debe involucrar una evaluación rápida con todos los elementos, pero menos detallados que para una evaluación completa, como puede ser para el análisis de riesgo de una plaga. En este caso nos circunscribimos únicamente al análisis de la vía y a determinar si esa plaga tiene algún nivel de asociación con la mercancía que se desea importar. En general, la categorización de una especie tiene que ver con su detección. Se necesitan organismos identificados en la etapa de inicio para que se considere como una plaga en el contexto de las EIPFs, y los análisis son un poco más detallados para decidir si se merece hacer un análisis completo o no. Requiere relativamente poca información, es en relación con un análisis de riesgo completo, y es una oportunidad importante para eliminar organismos del proceso y priorizar o enfocar los recursos del análisis de riesgo, ya sean los esfuerzos en cuanto a infraestructura, personal o el tiempo. Es decir, un análisis de riesgo completo no puede hacerse para todos. Entonces recurrimos a la categorización. En este caso, las preguntas más frecuentes son: ¿la plaga cumple con los criterios para ser una plaga cuarentenaria? ¿Cuál es el potencial para que la plaga se asocie con una mercancía o una vía?
cuál es el impacto potencial de la plaga y qué tan probable es la introducción y el establecimiento de la plaga si no se cuentan o no se aplican con medidas para su mitigación. Esta definición de plaga cuarentenaria la vamos a estar viendo recurrentemente a lo largo de nuestro curso y de los módulos. Ya la vimos desde el módulo 3 y será motivo de recurrencia para el resto del curso. Ya vimos que las plagas no cuarentenarias reglamentadas se mencionaron desde el módulo anterior, aunque en una forma breve, pero espero que haya quedado comprendido el término, y si no, todavía tenemos mucho tiempo para poderlo definir con mucha precisión y ustedes tengan una perfecta idea de qué se refiere este término. En este momento no son motivo de atención en el presente, a partir de este momento, en la presente disertación y en el módulo siguiente, y las discusiones que siguen se centrarán solo en plagas de interés cuarentenario. Si se descubriera que una plaga cumple con la definición de plaga no cuarentenaria reglamentada, el proceso de ARP seguiría los lineamientos que se enuncian en la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias número 21 en lugar de la NINF 11. Pero el proceso y los principios son relativamente parecidos, aunque el tratamiento metodológico pueda ser un poquito diferente. En ese sentido, vamos a circunscribirnos únicamente a aquellas plagas que cumplan con la definición tal como se enuncia por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en su NINF número 5. Los elementos de categorización de plagas son varios. Identidad de la plaga, presencia o ausencia en el área de ARP, estatus regulatorio, potencial de establecimiento y dispersión en el área de ARP y potencial de las consecuencias económicas en el área de ARP. La identidad de un organismo es fundamental para nuestro proceso y debe definirse lo más claramente posible desde el principio. Esto parece obvio, pero puede no ser tan evidente e incluso se puede llegar a complicar más de lo que uno piensa cuando un organismo es un nuevo agente descrito para la ciencia o cuando surgen diferencias taxonómicas. La forma en que se define la identidad de un organismo desde el principio puede afectar la información que luego se recopila sobre él y a su vez las decisiones que se toman sobre la base de esa información pueden ser erradas si no definimos en forma precisa a partir del primer momento. La unidad más común para realizar un proceso de análisis de riesgo de plagas es la especie. Sin embargo, la NINF 11 establece que se pueden realizar análisis de riesgo a niveles taxonómicos subespecíficos o más altos, siempre que ese uso esté respaldado por una justificación científica sólida. La familiaridad con los sinónimos, la posición taxonómica y las relaciones con otros organismos ayudarán a definir la identidad de la plaga, pero también es importante aclarar que cualquier controversia o confusión que rodee la identidad de la plaga, cuando se requiera, por ejemplo, un vector o la importación de un biocontrolador o agente de control biológico, la identidad de la plaga es muy, muy importante. En este sentido, los elementos que son recomendados para hacer una identificación lo más adecuada posible a las circunstancias es tener en cuenta el nombre científico correcto. También debemos de tener en cuenta las relaciones de ese organismo con otras plagas cuarentenarias o bien con plagas no cuarentenarias. También se debe de tener en cuenta cualquier tipo de controversia o confusión. Y como ya comentamos, un organismo puede ser un vector de otro organismo que puede ser considerado como plaga o un agente de control biológico que sea importado o que se desee importar con fines de control al interior de un área nueva de ARP pueda tener el efecto contrario y convertirse en una plaga. Aquí en esta parte también es interesante aclarar que los contaminantes, organismos contaminantes o también conocidos como polizontes en la literatura, también pueden convertirse plagas, aun cuando no estén directamente asociadas con el artículo reglamentado. Entonces, en este caso también tiene que hacerse el proceso de categorización para determinar si no puede
la introducción de ese organismo generar un impacto a otras situaciones que pueden involucrar afectaciones económicas o daños al ambiente. Para definir con mayor precisión la identidad de la plaga, pues podemos usar el nivel taxonómico a un nivel subespecífico, llámese una subespecie, una raza, un patovar, biovar, forma especial, variante, biotipo. Aquí es importante conocer la taxonomía de los agentes etiológicos de daño. En el caso de los insectos se manejan morfotipos. En el caso de las bacterias se manejan patovares y biovares. En el caso de algunos nemátodos se utiliza el término raza. En el caso de algunos hongos se utiliza el término forma especial, etc. Entonces nosotros tenemos que estar familiarizados con la taxonomía del grupo y esto prácticamente lo tenemos que hacer en una forma automática. Una forma muy importante de determinar la capacidad de un país para asociar a un listado nacional de plagas reglamentadas, aquellas que deben de ser consideradas, son aquellas que el país tenga la capacidad para poder identificar con herramientas de laboratorio a un nivel preciso. Por ejemplo, si mi país únicamente tiene la capacidad instalada para identificar algún patógeno hasta un nivel de especie, hasta ese nivel debo de reglamentar. Debo de proponer la medida fitosanitaria para la reglamentación. Si mi país tiene la capacidad en cuanto a tecnología implementada en el laboratorio de diagnóstico, esto puede ser técnicas de biología molecular, diagnóstico por la técnica de PCR, por electroforesis, por otro tipo de herramientas que se utilizan en el laboratorio, clonación de genes, etcétera, se puede identificar hasta ese nivel. Como ejemplo tenemos el hongo del cual vamos a estar hablando en forma recurrente a lo largo de estas charlas, Fusarium oxysporum, género y especie, forma especial cubense, raza 4 tropical. Entonces estamos hablando de un nivel muy fino de un agente etiológico, de un hongo Fusarium, que es muy ubicuo y que prácticamente para cualquier especie vegetal tiene asociada una especie de Fusarium. Estos organismos, como ya comentamos, son organismos que se encuentran en la naturaleza y que algunas formas específicas pueden ocasionar daños y enfermedades a algunas plantas cultivadas. Entonces, en este caso, el nivel taxonómico que nosotros tengamos la capacidad de evaluar tiene que estar técnicamente justificado. Otra cosa muy importante es utilizar los nombres científicos correctos. Estos los podemos identificar que cuando son los nombres más actualizados de acuerdo al ordenamiento taxonómico del grupo que corresponda o que están mayormente identificados en la ciencia. Nosotros tenemos que estar muy al pendiente de la caracterización taxonómica de los diferentes organismos que pueden comportarse como plagas y pues para eso debemos recurrir a los organismos especializados que hacen esa labor. Asimismo, puede ser que durante el proceso identifiquemos literatura en relación con las sinonimias. De esta manera tenemos que trabajar con las sinonimias que están reconocidas para ese taxón a nivel de especie. También tenemos que hacer una caracterización precisa del estado biológico que afecta a la mercancía reglamentada. Por ejemplo, una importación de una mercancía, de un artículo reglamentado, puede estar afectado por el estado asexual o imperfecto de un hongo y no así por el estado sexual. De esta manera nosotros tenemos que definir en forma precisa la identificación del anamorfo del hongo que puede estar asociada con esta mercancía. Esto únicamente a manera de ejemplo. Esta información nos va a permitir, por un lado, encontrar la
que haga alusión, la literatura, la información que haga alusión al patógeno, al nombre científico que nosotros vamos a trabajar, y pues esto va a acompañar durante todo el proceso de evaluación de riesgo y las medidas de mitigación que en su momento puedan ser determinadas a partir de la caracterización del riesgo de ese nombre científico traducido como una plaga, es lo que nos va a dar la estrategia para poderlo mitigar a un nivel adecuado de daño. El nombre científico correcto, como ya comentamos, es el más utilizado en la literatura, es el más reciente, se debe de acudir a la consulta de las entidades oficiales. En algún momento es necesario acudir a la consulta de las autoridades en el tema, esto es a especialistas taxónomos que trabajen con el taxón, y si existe duda debe de hacerse uso de los sinónimos más utilizados, esto como a manera de tips. Una recomendación muy importante: cuando nosotros caracterizamos a un organismo causante de daño, en este momento ya estamos trabajando con una plaga que tiene un potencial para ser cuarentenaria, dependiendo del grupo taxonómico, será necesario e imperativo recurrir a las autoridades internacionales en el tema. La recomendación es que ustedes ubiquen perfectamente aquellas autoridades que tienen la competencia de establecer los nombres científicos correctos de los organismos. Aquí, como por ejemplo, tenemos que hay la Organización Internacional de Taxonomía en Hongos, tiene un sitio oficial, una base de datos oficial que se llama Mycobank, donde se establecen los nombres científicos oficiales y recomendados en cuanto a su posición nomenclatural, y que estos se actualizan año con año y se hace una discusión muy amplia entre los especialistas internacionales por cada uno de los temas. Entonces es una fuente a consultar. Por el caso de las bacterias, ellos hacen una publicación generalmente cada 4 años de la actualización de los nombres de las bacterias, y esto lo hacen a través de la publicación de artículos científicos. En sus materiales les voy a poner un par de ejemplos de esto para que ustedes tengan referencia. Por ejemplo, en el caso de los virus, la autoridad máxima que tiene competencia es la División Internacional de Virología como sociedad científica internacional, y ellos publican un catálogo actualizado cada 4 años. También es importante, como ya comentábamos, manejar pues bases de datos que tengan un posicionamiento en el tema. Casi todos ustedes conocen el Crop Protection Compendium del CAB International. Podemos hablar ampliamente de esta base de datos en el foro de discusión y cuál es su posicionamiento para establecer nombres científicos correctos. Otra es la base de datos de la NCBI, y esta pues se utiliza también con mucha amplitud para establecer nombres científicos correctos. Y pues es una recomendación recurrir a las listas oficiales de sinonimias, dado que los países que realizan importaciones y exportaciones pues seguramente ya deben de tener un historial, y hay veces en que los requisitos fitosanitarios de importación no están lo más actualizados en cuanto a los nombres científicos más recientes. Entonces, en ese caso es recomendado establecer una lista de sinonimias si no hay la posibilidad de momento de actualizar cada uno de esos requisitos fitosanitarios de importación. Trate siempre de hacer uso de registros confiables. Vamos a hacer un ejercicio de eso. Y la recomendación también es que hay que establecer la incertidumbre de los documentos consultados. No es parte del objeto de este curso, eso es prácticamente un taller que tiene que realizarse en forma presencial. El poder establecer la incertidumbre y la forma en cómo se trabaja en la práctica la incertidumbre. Para efectos de este curso únicamente vamos a dar una leve pincelada de lo que es la confiabilidad de un registro, porque es un tema muy amplio que requiere mucha práctica, y también establecer el nivel de incertidumbre como parte de los ejercicios que vamos a realizar
En este módulo, en su carpeta de ejercicios, tenemos un par de ellos y hay una presentación después al final de este módulo para explicarles cómo vamos a trabajar ese ejercicio. La presencia o ausencia de un organismo en una plaga también conlleva la determinación de la situación por el juicio de expertos. No tengan miedo en escribirle a los expertos. La mayoría de ellos son personas muy amables, muy dispuestas a resolver dudas. Ahí la recomendación es que ustedes, con lo que hemos comentado a partir del primer módulo, pues tienen que trabajar una redacción correcta en idioma inglés, buscar en la red qué especialistas están trabajando con qué grupo taxonómico, atreverse a escribirles. Y pues esto es bastante bueno porque ellos han llegado a enviarme a una servidora, por ejemplo, artículos completos que no tengo capacidad de suscripción a una revista indexada. Entonces ellos te pueden ayudar facilitándote literatura y también resolviendo dudas puntuales. Y pues por supuesto siempre hay que agradecerles encarecidamente su apoyo, que no tiene ningún interés y ninguna remuneración. Una cosa muy importante, ya como parte de lo que hemos trabajado a lo largo de los 3 módulos previos y del presente, es establecer que las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria o las partes contratantes de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria son las únicas con la competencia para realizar análisis de riesgo de plagas, a menos que ellas faciliten y reconozcan la capacidad hacia una organización o hacia una persona física o moral tercera. Eso es muy importante que nos quede bien claro a todos, porque no cualquier profesional, aunque tenga la capacidad, puede hacer análisis de riesgo. Únicamente aquellos profesionales, generalmente los servicios oficiales, personal técnico adscrito a los servicios oficiales, tiene la atribución para realizar el proceso de análisis de riesgo, o bien aquellos reconocidos por la autoridad fitosanitaria competente dentro de cada país. De esta misma manera, las partes contratantes, las ONPF, son también las únicas instancias que tienen la atribución para determinar la situación de una plaga en un país en términos de comercio internacional. De manera que cuando se presente una controversia en un intercambio comercial entre dos socios que realizan comercio de una mercancía, esta debe de ser resuelta por las autoridades fitosanitarias de los dos países, tanto la parte demandada como la parte demandante. Y ellos son los que tienen la competencia para establecer en forma conjunta el estatus de una plaga al interior de un área de análisis de riesgo, ya sea de la parte exportadora o de la parte importadora. Y esto lo podemos sustentar en 2 normas. La norma número 6, que no la vimos con mucho detalle, es la que se encarga de la vigilancia, determinar lo que es la vigilancia activa y la vigilancia pasiva y cuáles son sus diferentes objetivos. Y una norma que es caballito de batalla para los analistas de riesgo, la NINF 8, donde se establece la situación de una plaga en un área. En esta NINF 8 se trabajan en forma muy puntual lo que son los registros de plagas como componentes esenciales para determinar la situación, estatus o condición de una plaga en un área. Para efectos del analista de riesgo, estos 3 sinónimos en español, situación, estatus, condición, los vamos a trabajar en forma indistinta, ya que no involucran una condición temporal, sino en función de la caracterización de la fuente de información que nosotros hayamos tenido acceso. Sin embargo, cuando trabajamos en otros ámbitos, por ejemplo, la vigilancia fitosanitaria, estas 3 sinonimias pueden tener una connotación diferente en espacio-tiempo. De eso platicaremos un poquito más adelante con un poquito más de detalle. Pero para este momento, los registros nos ayudan a establecer la situación o el estatus o la condición fitosanitaria de una plaga al interior de un área de ARP previamente definida.
Y pues como ya hemos comentado a lo largo de nuestro curso, todos los países necesitan información relativa a la situación de una plaga para los análisis de riesgo, para el establecimiento de reglamentaciones de importación-exportación, para el establecimiento y mantenimiento de áreas libres, entre otras muchas cosas. El registro de una plaga es la evidencia documentada que indica la presencia o ausencia de un organismo específico, determinado en este momento como una plaga, en un determinado lugar y en cierto tiempo, dentro de un área, generalmente un país, bajo las circunstancias ya descritas. Los elementos de un registro confiable, pues es aquella información documentada, ahorita vamos a ver a qué se refiere eso de información documentada, donde se exponga el nombre científico completo, de preferencia con descriptor y año, la etapa del ciclo biológico que está afectando al proceso de desarrollo, cosecha, almacenamiento de lo que se va a considerar o a tratar como una mercancía reglamentada, el grupo taxonómico al cual pertenece el organismo, el método de identificación. Ya comentábamos que como analistas de riesgo tenemos que conocer sobre los diferentes métodos de identificación y determinación de un organismo plaga, porque hay mucha literatura sobre el tema y nosotros tenemos que tener la capacidad de entender la terminología con que son tratadas las diferentes caracterizaciones que se le dan a un taxón para caracterizarlo como la identidad específica asociada a un nombre científico. También, en la medida de lo posible, se debe de tener la notación del año y el mes en el cual se realizó el proceso de evaluación o el proceso de documentación o experimentación o el hallazgo del organismo en el campo o en el laboratorio, la ubicación con coordenadas geográficas, de preferencia latitud y longitud, indicadas en grados o en algún otro tipo de medida, pero que nos den forma precisa la ubicación del lugar donde se colectó la muestra para la realización de la exposición del artículo. Otras condiciones importantes, como son el nombre científico del hospedante. Recordemos que en la literatura los nombres comunes no nos dan certeza de la identidad de un organismo. Es necesario recurrir siempre a los nombres científicos, los cuales ustedes ya saben que están en idioma latín la mayoría de las veces y que pues no cambian independientemente del idioma de la publicación o de la revista. El daño realizado al hospedante o circunstancias de la colecta. No es lo mismo una plaga interceptada en una trampa o en un sistema de trampeo y monitoreo que en una muestra de suelo, que en un órgano de una planta aéreo o subterráneo, etc. Entonces esta información debe de ser contenida también en el documento que nosotros estamos evaluando para evaluarlo como un posible registro. También debe de contener información sobre la prevalencia, incidencia, severidad y otras características que nos ayuden a determinar con flagrancia la plaga que se está documentando en el proceso de información. Y pues las referencias bibliográficas, si estas existen. Este es el cuadro que se lista en la NINF 8. Es muy importante que ustedes se puedan familiarizar con él. Ahorita la NINF 8 en la Comisión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y en la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria está propuesto para una revisión en este año 2020 y lo que determinen los expertos en el tema, eventualmente este cuadro puede ser retirado. Sin embargo, bajo la opinión de una servidora, este cuadro a golpe de vista puede parecer un tanto problemático, pero cuando ustedes aprenden a manejarlo es sumamente útil. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. Pero como lo quiero detallar en forma precisa para que a ustedes les quede muy claro, ahorita quédense con la imagen en mente de este cuadro y vamos a verlo en una siguiente presentación. Les agradezco mucho y pues vamos a continuar.